Voy a empezar a explicar el tercer punto del tema de funciones, que se refiere a la gráfica de una función. Bien, para poder realizar la gráfica de una función, lo primero que tenemos que tener son unos ejes cartesianos. En esos ejes vamos a colocar en el eje horizontal, eje de las x, la variable independiente. La variable independiente y entre paréntesis vamos a poner la unidad de esa variable. Por ejemplo, si en esta gráfica queremos poner la temperatura que hice una serie de días, durante una serie de días en veas, pues aquí, por ejemplo, podría poner los días. Y en el eje horizontal, donde vamos a colocar la variable dependiente, y entre paréntesis, como digo, vamos a colocar la unidad en la que vamos a medir esa variable dependiente, en este caso sería los grados centígrados. Bien, una vez que tenemos colocadas las variables y sabemos con qué unidad las vamos a medir, lo que nos quedaría decidir sería la escala. ¿La escala a qué se refiere? La escala se refiere a cuánto vale cada cuadrito. En principio, eso es elección nuestra. Y en cada eje vamos a elegir una escala diferente según nuestras necesidades. En el eje de las X, lo que nos interesa sería, por ejemplo, cuánto vale cada día. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4, en temperatura. En el eje de las Y no vamos a ir de uno en uno, porque si un día que hizo 25 grados, pues tendríamos que utilizar muchos cuadritos. Entonces, por ejemplo, podemos elegir que vaya de 5 en 5 grados. Lo que sí es importante es que si elegimos que la escala sea de 5 en 5, que la escala sea 5, todos los cuadritos tienen que ir de 5 en 5. No puedo elegir que los tres primeros vayan de 5 en 5 y después vaya de 10 en 10. Y abajo igual, si elijo que vaya de un día en un día, tengo que hacerlo así ya siempre. Entonces es importante que sepamos cuáles son nuestros valores máximos y mínimos para que así podamos hacer elegir una escala adecuadamente. Una vez que ya tenemos colocadas las variables independientes, dependientes y la escala, ya realizar una función o interpretar una gráfica ya es fácil. Porque lo único que tenemos que hacer es mirar en qué punto del eje cartesiano que hemos creado se encuentra la pregunta que nos hace. Vamos a poner un ejemplo de una gráfica, ¿vale? Esta en concreto representa el vuelo sobre el mar de una gaviota durante unos segundos, unos pocos segundos. Bien, pues con esta gráfica, ¿vale? Vamos a repasar las principales características de una gráfica y además vamos a ver lo que hemos dicho anteriormente, cuál es la escala, cuál sería dónde se colocan las variables, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuál es la variable independiente de este enunciado que nos dan. La variable independiente aquí sería el tiempo, que en este caso viene dado en segundos. Y la variable dependiente sería la distancia sobre el nivel del mar a la que se encuentra la gaviota. Es decir, distancia. Que en este caso, viendo la gráfica, pues vendrá dada en metros. Bien, una vez que tenemos claro cuáles son las variables independientes y las dependientes, vamos a ver la gráfica y vamos a rellenar cada una de las características que ven aquí y las iré explicando paso a paso. La escala X ya la hemos explicado en la página anterior, sería cuánto vale cada cuadrito en el eje de las X. En este caso, cada cuadrito vale un segundo. Esa sería la escala. Y la escala en el eje Y sería cuánto vale cada cuadrito del eje de las Y, que en este caso vale un metro. Vale. Vamos con los puntos de corte. Los puntos de corte se refiere a dónde cruza la gráfica de nuestra función por los ejes. Al eje de las Y, que es el eje horizontal y que estoy repasando ahora con el lápiz, ¿dónde lo corta? Pues si observamos, lo corta en este punto de aquí, que está en rojo. ¿Qué punto es ese? Ese punto es el punto 0 de X, 2 de Y. Y al eje de las X, ¿en qué puntos lo corta? Lo corta en este punto y en este punto, que es el punto, el primero de ellos es el punto 3 de X, 0 de Y, y el segundo es el punto 7 de X, 0 de Y. Bueno, pues con esto ya vemos que la gráfica no corta en ningún otro punto, ni al eje de las X ni al eje de las Y, tendríamos rellenado ese primer punto. Ahora vamos con los intervalos de crecimiento. ¿Cuándo decimos que una función crece? Una función crece cuando sus valores van aumentando. Con respecto siempre que nos vamos de izquierda a derecha en la gráfica. Eso es importante. Entre nosotros podemos decir que una gráfica de una función crece cuando va hacia arriba, ¿vale? Que es lo más fácil. Entonces, cuando va hacia arriba, aquí va en dos momentos. Va desde este punto hasta este punto,
¿vale? Aquí va hacia arriba, y desde este punto hasta el final de la gráfica también va aquí hacia arriba, ¿vale? Pero ahora hay una manera muy particular de escribirlo, y hay que escribirlo siempre así. La gráfica, cuando nos pregunta por el intervalo de crecimiento, tenemos que decir de qué punto a qué punto crece, pero mirándolo sobre el eje de las X. Es decir, yo sé que crece desde aquí hasta aquí. Entonces tengo que decir que crece desde menos 1 hasta 1. Y también crece desde 5 hasta 9. Y no puedo decir que crece desde el punto menos 1, 1 hasta el punto 1, 3. Eso sería erróneo. Cuando decimos intervalos de crecimiento y decrecimiento, solo nos referimos a que en qué momento, porque estamos hablando del segundo en este momento, crece la función. Pues crece del segundo menos 1 al segundo 1 y crece desde el segundo 5 hasta el segundo 9. Bien, una vez hemos hecho la gráfica, los intervalos de crecimiento, los de decrecimiento serían pues, análogos a estos. La función decrece desde el punto menos 3, desde el principio, hasta el punto menos 1, y desde el punto 1 hasta el punto 5. Otra opción, aparte de crecimiento y decrecimiento, es que la gráfica fuese constante, que sería que ni creciese ni decreciese, que en este caso no hay ningún intervalo en el que pase eso. Entonces, como no hay ningún intervalo en el que la función sea constante, si yo juntase todos los intervalos que he colocado aquí, tendría que tener la gráfica entera, es decir, desde el menos 1 hasta el 1, después que seguiría desde el 1 hasta el 5, después del 5 hasta el 9, y me salta el primero de todos, era desde el menos 3 hasta el menos 1. Ahí está toda la gráfica entera. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, vamos con los máximos y los mínimos. El máximo, como ya estaréis imaginando, es el punto más alto de la función. En este caso, el punto más alto de la función solo hay que mirar y es este. Como he dicho, el máximo es el punto más alto. Un punto tiene dos coordenadas, coordenada x y coordenada y. Pues bien, si quiero decir el máximo, tendré que poner su coordenada x, que es menos 3, y su coordenada y, que es 4. Este es el punto máximo, ¿vale? Que hay que evitar confundir con lo que hemos hecho anteriormente con los intervalos. Esto no es un punto. Me estoy repitiendo, pero es que después os equivocáis mucho aquí. Esto no es un punto, esto es desde el menos 1 hasta el 1. Porque el intervalo se refiere a dónde empieza y dónde acaba. Y máximo se refiere al punto de la gráfica donde alcanza el máximo valor. Y mínimo se refiere al punto de la gráfica donde alcanza el mínimo valor, que en este caso sería el 5 de la x y el menos 3 de la y. ¿De acuerdo? Entonces, diferenciamos entre puntos máximos y puntos mínimos, intervalos de crecimiento e intervalos de crecimiento. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a dar unos máximos y unos mínimos relativos que se llaman, que son unos máximos y unos mínimos que no son los puntos más altos y los más pequeños de la función, pero que en una determinada zona sí son los más altos. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a la parte de arriba de las posibles montañitas que se forman, sean los máximos, y a la parte de abajo de los posibles valles que se formen, que sean los mínimos. En este caso, si nos damos cuenta, hay dos máximos más, que sería el punto 1, 3 y el punto 9, 3, que no son máximos de la función, pero que si solo nos fijamos en su alrededor, sí es el punto más grande de esa zona. Y el único mínimo que hay, tanto en la zona como en total, sería el punto 5 menos 3. Así que ese mínimo es un mínimo global y además un mínimo relativo. Entonces, como digo, hay dos tipos de máximo y dos tipos de mínimo. El máximo global, que sería el primero que hemos puesto, el 3 menos 3, 4 y el 5 menos 3. Y después hay un máximo relativo, que son las partes de arriba de las montañitas, que en este caso, como hemos hecho con un círculo en la gráfica, tendríamos dos. Y en este caso pues no hay ningún mínimo relativo, puesto que la función solo tiene un punto mínimo y ese mínimo es global. Bien, la pregunta que os dejo para que me contestéis junto con los ejercicios que os dejo del tema sería la siguiente. Hemos visto que los puntos de corte, el eje de la y hay un único punto de corte en este caso y en el eje de la x hay dos puntos de corte. Mi pregunta es,
¿podría haber en el eje de la Y más de un punto de corte?